Bueno, y el Congreso despachó a ley el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una iniciativa que lo que busca es proteger precisamente el patrimonio natural de nuestro país. Vamos a conversar del tema con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Bienvenida al Estudio CNN. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por darme la oportunidad de hablar. Chile cuenta con una ley para la naturaleza. Sí, claro, y después de un trámite súper largo, ¿no? Más de 10 años. Muy largo, sí. Efectivamente. Esto comienza cuando se crea la institucionalidad moderna que tenemos de medio ambiente, que fue el año 2010. Se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Recordemos que tenemos un ministerio, es relativamente joven el ministerio. En ese momento se creó también el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, y la cuarta pata de esta institucionalidad nueva iba a ser el SBAP, y bueno, ya la historia la conocen, recién ayer se aprobó. Lo importante es que ya está despachado. ¿Qué significa este servicio, ministra? ¿Por qué es tan importante? Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. El servicio se llama de biodiversidad y áreas protegidas. La parte de las áreas protegidas probablemente es la que más sentido nos hace y más entendemos, ¿verdad? Pero hay que recordar de que hoy en día hay 5 ministerios a cargo de nuestras áreas protegidas. Lo más importante, obviamente, es CONAF, pero Subpesca, Cernapesca, Bienes Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, también trabajan en distintas áreas protegidas. Estaba bien disperso, en el fondo. Exactamente, muy disperso, fragmentado, obviamente no muy eficiente. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Y esa también es una de las razones por la cual probablemente se demoró mucho. CONAF es una institución que todos queremos mucho, valoramos mucho. Al principio hubo resistencia, pero se trabajó en conjunto con CONAF, y en los últimos años los guardaparques que van a ser traspasados estaban muy contentos. Estuvimos con ellos ayer en el Congreso celebrando. Pero la otra parte bien importante es que es de biodiversidad, de diversidad de la vida. Entonces tiene un montón este nuevo servicio de instrumentos que nos van a permitir asegurar de que el resto de la naturaleza fuera de las áreas protegidas también funcione bien. Como por ejemplo, y esto, bueno, como muchas leyes que van saliendo son paulatinas, ¿no? Se van dando y aplicando de manera gradual. ¿Esta cómo funciona en sus dos ámbitos? Digamos? Claro. No, tenemos un año para el decreto supremo que ya crea el servicio nuevo, y después para el traspaso, y recordemos que también tenemos que dictar una cantidad importante de reglamentos, como 20 reglamentos, hay 3 años en total para ya que todo el traspaso se haga completo. Entonces tiene una parte que es traspaso, ¿verdad? Y una parte que es creación desde cero. Así es que, pero ya esperamos que dentro menos de un año ya podamos tener a alguien a cargo que se asegure de que esta guagua que nació ayer tenga un buen comienzo. ¿Por qué, ministra, demoran tanto estos proyectos? Porque cuando se dice, bueno, hay resistencia de algunos sectores, ¿cuáles, por ejemplo? Pero 13 años, que básicamente es desde que comienza esta nueva institucionalidad, ¿no? del medio ambiente en Chile. Bueno, mencioné algo en un principio. Hubo resistencia dentro de CONAF, porque en el fondo estamos separando CONAF en dos instituciones. Pero va a seguir ¿verdad? existiendo CONAF, ¿no? Sí, sigue existiendo, pero también se transforma. Se transforma en creo que el ministro le llamó CECONAF, se va a llamar, se hace cargo de la parte forestal fuera de las áreas protegidas. ¿Ya? Está eso, porque tiene un montón de instrumentos para fuera de las áreas protegidas. También generó resistencia en las atribuciones que hoy en día tienen distintos ministerios sectoriales. Y en lugar de CONAF, en las áreas protegidas, ¿qué va a exigir? Exacto. Los guardaparques se pasan al servicio. Y los guardaparques estaban conformes. Bueno, si estuvieron ayer, me imagino que era parte. Le pregunto porque también en el último tiempo ha habido harto movilizaciones, incluso de los guardaparques por diversos motivos, ¿no? Entonces me imagino que con esta ley también se protege los derechos laborales y lo que eso conlleva. Eso fue toda una discusión que se fue mejorando a lo largo de los años, pero piensa, por ejemplo, que hoy en día tenemos algo así como 500 guardaparques. Y cuando esto esté en funcionamiento total vamos a tener un poquito más de 1000. Así que se refuerza económicamente y también la labor del guardaparque de manera bien significativa para que nuestras áreas protegidas estén bien protegidas, como siempre no estaban en las manos
CONAF. Ministra, ¿por qué es tan relevante esto en función de los objetivos que se ha planteado Chile también en materia medioambiental? Hay compromisos asociados, por un lado, a la carbono neutralidad, a la protección de ciertas áreas marinas o terrestres. ¿Por qué es tan relevante entonces el servicio desde el punto de vista más práctico y alineado con esos objetivos? Perfecto, sí. Mira, nosotros, por un lado, estamos viviendo una triple crisis, ¿ya? Y esta no es solamente Chile, es global. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Y en cuanto a biodiversidad, estamos perdiendo diversidad de vida, especies se están extinguiendo a un ritmo que no habíamos visto nunca desde que existe la vida en el planeta. O sea, esto incluso más rápido que cuando se existieron los dinosaurios, ¿verdad? Que fue por un impacto de un meteorito. Claro. ¿Okay? Y por lo tanto tenemos que hacer algo para enfrentar esta crisis de pérdida de biodiversidad. Y para eso yo necesito a alguien que esté a cargo, ¿ya? En ese sentido, esto es como una condición habilitante. Ahora tenemos compromisos bien concretos, los tenemos para cambio climático y también los tenemos para biodiversidad. De hecho, tenemos 23 metas que tenemos que cumplir al año 2030. Ahora, cuando yo hablo de biodiversidad, esa palabra ya es algo extraño. Hablemos de naturaleza, diversidad. ¿Qué es lo que nos da la naturaleza? Bueno, la naturaleza nos da materia prima, nos da alimento, nos da, por ejemplo, polinizadores, ¿verdad? O sea, nos da fruta, así de concreto. Y esta naturaleza está amenazada. 5 grandes amenazas. Una de ellas siendo, por ejemplo, cambio climático, uso no sustentable de los recursos, especies exóticas e invasoras. Este nuevo servicio va a tener un montón de instrumentos justamente para hacerse cargo de eso. Pensemos en los incendios forestales que ocurrieron durante este verano. Perdimos vida, perdimos casa, pero también perdimos naturaleza. Sí, claro. Suelos que se degradan y que después no producen mucho. Las abejas estuvieron súper comprometida. La apicultura en general fue como un 80% de afectación, de impacto durante los incendios forestales. Entonces, esto es muy concreto para nuestra vida y por lo tanto necesitamos que alguien tenga los instrumentos, que se haga cargo en un sistema que es 100% público, concentrado en esto, descentralizado, autónomo, con financiamiento. ¿Cómo se va a ampliar, ministra, el personal de guardaparques, por ejemplo? Porque claro, para todo se necesitan más recursos, ¿no? Pero también se habla de lugares muchas veces alejados. De ¿cómo se genera que haya personas capacitadas para pasar de 500 a 1000 o casi el doble de lo que hay actualmente? Sí, muy buena pregunta. O sea, lo que nosotros el año pasado, cuando estábamos en trámite en la Comisión de Hacienda, logramos este informe financiero nuevo que compromete los fondos para hacer este aumento, y también porque esto se trabajó justo con los guardaparques, una academia, hay algunos artículos. Este es un proyecto que tiene más de 160 artículos. Hay algunos artículos que hablan específicamente de cómo ellos se van especializando, cómo se van capacitando. Hay funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente que también se van a traspasar, ¿verdad? Porque los instrumentos de biodiversidad que hoy tenemos, que son menos de los que vamos a tener, en este momento lo implementan funcionarios profesionales de nuestro ministerio. Ministra, ¿y esto establece un plan de fiscalización también más estricto? Sí, efectivamente, dentro de estos 160 artículos hay un título que es sobre fiscalización, así es que efectivamente vamos a tener un nuevo ente que va a poder fiscalizar porque es público. ¿Y con sanciones más estrictas también o no? Por supuesto, dentro de las áreas protegidas, pero también para fuera de las áreas protegidas, porque como tenemos instrumentos que que tienen que implementarse también, cuando no se cumplan las cosas, se tiene que fiscalizar y sancionar. Ministra, hubo harta polémica en el tramo final de la discusión en el Congreso asociado a la preocupación que mostraron desde la industria salmonera, ¿no? Exacto. El asunto se resolvió, ¿no? Porque eso no quedó incorporado en el proyecto, entiendo. Así es. Nosotros como Ejecutivo lo que queríamos era que se implementara una prohibición en las 6 categorías que vamos a tener de áreas protegidas para
entregar concesiones de aquí al futuro, ¿ya? Recordamos que hablamos de 5 amenazas. Bueno, una de las amenazas que tiene la biodiversidad hoy en día son las especies exóticas. Salmones es una especie exótica, y aunque, claro, en general crecen en jaulas, también se escapan. Eso ha ocurrido muchísimo. Y por lo tanto, es de toda lógica que yo estoy creando un área protegida, que un área protegida es algo que como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en proteger porque tiene un gran valor. Dejarlo sin esa amenaza. Efectivamente, eso no fue aprobado en la comisión mixta, se va a seguir discutiendo en la ley de acuicultura. Ahora, de todas maneras, eso refleja también cierta tensión entre los sectores productivos con el cuidado del medio ambiente, como dos cosas contrapuestas que no lo son, pero así se presenta muchas veces. ¿Usted siente que este servicio puede generar ese tipo de tensiones también, o cómo las resuelve? A ver, cuando yo dije que estamos en una triple crisis global, eso es justamente lo que es, ¿verdad? Es que en los últimos, digamos, 100 años, 200 años, 50 años, el planeta entero se ha desarrollado a costa de la naturaleza. Por eso tenemos cambio climático, por eso estamos perdiendo vida, por eso estamos tan contaminados. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer para enfrentarle eso efectivamente es mirar nuestra relación con la naturaleza de una manera muy distinta y entender de que lo que necesitamos es un desarrollo sostenible que sea con la naturaleza. Así que ese cambio de paradigma, de funcionar, es lo que nos va a ayudar este servicio a implementar en el país. Pero ¿cómo se concilia, por ejemplo, con una empresa tan fuerte como la salmonera? La industria salmonera es una industria muy importante, da mucho empleo y va a seguir continuando de existir. Lo único que nosotros estamos proponiendo es que no lo haga dentro de áreas protegidas, porque esos son territorios en que nosotros lo estamos protegiendo para que se mantenga la vida y que nos pueda seguir dando todos estos recursos que mencioné antes, y por lo tanto que se desarrolle. Pero ese es el punto del que no se logró, digamos. Ese es el que no se logró, pero yo estoy segura de que se va a lograr más adelante. Ahora, ¿se pueden ir decretando nuevas áreas protegidas más adelante por parte del servicio? Por supuesto. Tenemos un compromiso, de hecho, que al año 2030 tenemos que tener un 30% de nuestro territorio protegido. Chile tiene un 22% de su territorio protegido. Así que nos falta un poco, tenemos espacio, pero cuando yo protejo tengo que asegurarme que estoy protegiendo todos los ecosistemas importantes. Y Patagonia está sobre representado. Hay otros ecosistemas muy valiosos que están subrepresentados. En ese sentido, por ejemplo, nosotros el año pasado con el presidente declaramos el desierto florido como un nuevo parque. Claro. ¿Ya? Así es que es más bien en la zona central y el norte donde tenemos que mejorar nuestra protección. Bien, ministra, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. Gracias a ustedes.